La vida del expresidente Adolfo Suárez se apaga. Esta mañana su hijo comparecía ante los medios para anunciar que el desenlace es inminente, que quedan 48 horas. Cumplía así con un compromiso adquirido con su padre. Las reacciones no se han hecho esperar y han recorrido todo el país a lo largo del día, con todos los signos políticos y todas las instituciones manifestándose ante un hecho que podría producirse en las próximas horas. Una figura clave para la transición, clave para el arranque de la democracia y en la historia reciente de nuestro país. Fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura, el hombre que legalizó el Partido Comunista o los sindicatos, el hombre que puso en marcha los pactos de la Moncloa, que resistió firme en su escaño durante el golpe de Estado del 23F y el hombre que dejó su cargo y dejó la política después de que fracasase su proyecto, la creación de un nuevo partido. Todo esto Adolfo Suárez no lo recuerda por culpa del Alzheimer. Hoy aquí en La Otra Vía queremos recordar nosotros y conocer un poco más y de cerca quién es Adolfo Suárez. Pocas veces un político deja huella. Es un privilegio reservado para los que arriesgan. Con sus luces y sombras, Adolfo Suárez demostró valor y audacia. Su papel no fue sencillo: liquidar el viejo régimen sin crear confrontación, entendiéndose con Dios y con el diablo. Se ganó odios y admiraciones, pero ante todo se ganó un lugar en la historia. Adolfo Suárez se subió muy joven al carro de la política, con apenas 23 años. Lo hizo de la mano de Fernando Herrero Tejedor, un falangista vinculado al Opus Dei. El hombre que cinceló políticamente a un licenciado en Derecho cargado de ambición. En 1968 deja su Ávila natal para ser gobernador civil de Segovia. Poco después se convierte en director general de Televisión Española. En 1975 es nombrado ministro secretario general del Movimiento en el primer gobierno de la monarquía tras la muerte de Franco. Ese gabinete fracasa en su intento de transformar a España en una democracia. Aún así, en julio de 1976, el rey Juan Carlos lo nombra presidente del gobierno, una decisión recibida con muchas críticas y desconfianza por su currículum ideológico. De que la iniciativa del gobierno sea el reflejo puntual y auténtico de la voluntad popular. Nada más llegar al poder, Suárez se esfuerza en articular una transición a través del consenso. Impulsó la ley de reforma política con la que se desmontaba el franquismo. Aprobó una amnistía para los delitos de motivación política. Legalizó a los partidos socialista y comunista, así como a diferentes sindicatos, y convocó elecciones libres. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche tras la intervención a través de las pantallas de televisión de los líderes de los principales partidos y coaliciones. Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas. Encabezando la Unión de Centro Democrático, Suárez venció en las elecciones de 1977, convirtiéndose en el primer presidente de la democracia española. Bajo su mandato se impulsaron los pactos de la Moncloa, los estatutos de preautonomía de algunas comunidades y la Constitución. En 1979 revalida su victoria en las urnas, pero empieza el declive. La amenaza del terrorismo y la crisis económica despiertan las críticas a su gestión y la división dentro de su propio partido. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Finalmente decide hacerse a un lado, aunque aún le quedaba un último reto como presidente en funciones. El valor que demostró Suárez enfrentándose a los golpistas del 23F impacta a la opinión pública, pero no impide la travesía del desierto. El partido que funda Suárez, tras salir del gobierno, el Centro Democrático y Social, sufre severas derrotas electorales. En 1991, Suárez abandona la vida política. Su última aparición pública fue en 2003 para apoyar la candidatura de su hijo. Por entonces, el Alzheimer ya empezaba a privarle de sus recuerdos. La historia, sin embargo, no le olvida.
Este es el perfil de Adolfo Suárez, una persona de la que hoy se habla y se habla mucho. Vamos a tratar a lo largo de esta noche de saber qué es lo que hemos olvidado nosotros también y qué es lo que queda también por recordar. Una figura que hoy queremos conocer más de cerca con 3 personas que trabajaron de cerca con él también, que formaron parte de su proyecto político. Está con nosotros José Luis Meilán Gil, fue diputado por la UCD en aquellas Cortes Constituyentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Está con nosotros también Ona Inés Vilariño, también fue diputada por la UCD en aquellas Cortes y en la siguiente legislatura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también José Manuel Rey Pichel, fue concejal de A Coruña por la UCD, miembro también del CDS, luego hablaremos de los distintos proyectos políticos. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por 3 venir. personas que, como decimos, compartieron proyecto político con Adolfo Suárez, pero queremos también dar otra nota, buscar otro punto, el punto de la historia. Está con nosotros Lourenço Fernández Prietos, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Manuel Monge, que fue presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, sociólogo también. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una primera cuestión antes de que entremos a debatir un poco más a fondo la figura de Adolfo Suárez. Me gustaría saber, y desde el punto de vista de personas que han trabajado con él, que lo han conocido y que han compartido ese proyecto político, esta mañana Adolfo Suárez Illana, el hijo de Adolfo Suárez, comparece ante los medios y dice, luego lo escucharemos, que cumple con un compromiso con su padre cuando anuncia que el final es inminente. Conocida esta noticia, ¿qué es lo primero que se piensa y que se siente, Nona? Pues yo creo que en mi caso prevaleció el sentimiento por encima de cualquier otra consideración y sentí una sensación contradictoria. Por una parte, pues el dolor inevitable de que se está muriendo alguien a quien quieres y has querido durante muchos años. Y por otra parte, la paz que me producía conocer la noticia, porque sabía muy de cerca cuál era la situación. Y me parece que en estos momentos llegará la paz para Adolfo Suárez de una manera tranquila y esperanzada, como él estoy segura que pensó desde que pudo tener más o menos la sensación de que la vida se podía ir acabando para él, dado que es un hombre de convicciones religiosas muy profundas. Y eso fue lo que prevaleció. A mi mente, de momento, no vinieron otros recuerdos ni otras consideraciones, porque yo, lo decía antes, fuera de las cámaras y de los micrófonos, yo creo que hoy, para las personas como yo, es un momento de emociones y de sentimientos fundamentalmente. Quedará para un poco más tarde otro tipo de análisis. Bueno, vamos a tratar de ir buscando también ese otro tipo de análisis. José Luis, la noticia la conocemos esta mañana, ya sabíamos que su estado de salud era delicado, aparte de esos 11 años en los que se reconocía ya, bueno, pues esos primeros síntomas del Alzheimer, pero cuando se conoce esta noticia, cuando Adolfo Suárez hijo dice que el desenlace es inminente y expresa un poco pues lo que decía Nona, esa sensación de tristeza puntual, pero también de alivio, ¿qué es lo que piensa? Pues primero, pues una serie de recuerdos, porque en realidad la biografía de uno pues es parte de la biografía también del propio Adolfo. Realmente él pertenece a una generación, como otros muchos, y con él pues se termina pues, de alguna manera una etapa, aunque él ya había entrado en la historia, hace ya años que entró en la historia, él mismo no se dio cuenta, no se ha dado cuenta de que entró en la historia. Entonces, pues son una serie de sensaciones, de revisión de lo que ha pasado, lo que le ha pasado a uno. Y a esta altura de la vida, pues uno ya tiene una cierta perspectiva pues, para entender estos fenómenos. Yo creo que es un referente fundamental en la historia contemporánea de España y un estadista, y con él, pues, digamos, pues termina una etapa fundamental de la historia. De alguna manera, pues todos hemos estado embarcados en esa, muchos hemos estado embarcados en esta aventura, ¿verdad? De la cual hablaremos quizá después, claro. ¿no?
Bueno, vamos a recoger ahora, decíamos esta mañana, la noticia la daba su hijo. Después y a lo largo de la tarde los médicos han dicho en conversaciones informales con los medios de comunicación que quizás no estemos hablando de 48 horas o que no sea tan inminente. La familia mantiene que ese es el plazo más o menos que se espera, y explicaba a su hijo, y esto es algo que ha llamado la atención, que su comparecencia, el explicar esto a la opinión pública, venía de un compromiso adquirido con su padre. Es Adolfo Suárez Illana, no como político, en su papel de hijo, incapaz de contener las lágrimas tras anunciar que el fin es inminente. Acabo de hablar por deseo de mi padre, en su momento transmitido, con Su Majestad el Rey y con el presidente del Gobierno para comunicarles que, desgraciadamente, pese a la mejoría que había en el tratamiento de la neumonía, la enfermedad neurológica ha avanzado mucho y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios. Suárez se va, el hombre de la transición, el primer presidente de la actual democracia, apura sus últimas horas. Nosotros simplemente le vamos a apoyar para que médicamente no tenga ningún tipo de sufrimiento. En la enfermedad siempre hay alegría también, si uno la sabe buscar. Estos 2 días últimos, para tranquilidad de todo el mundo, han sido felices y nos ha regalado más sonrisas quizá que en todos los últimos 5 años. No solo 5, 11 años lleva aquejado de una enfermedad que le alejó primero de la política, después del mundo. El lunes ingresó por una infección respiratoria en principio normal. España se puso en vilo. Me he comprometido a informar y así lo hago. Esta ya ven que estoy al límite. La siguiente ya no sé cómo voy a llegar. Entonces, si la siguiente no llego, me perdonan y que sean los médicos los que la den. A las 11, en rueda de prensa sorpresa, tratando de mantener el tipo, Suárez, hijo, ha cumplido el compromiso. Con un agradecimiento especial. Su Majestad el Rey esta mañana no le ha hecho falta transmitirme demasiadas cosas, digámoslo así, en concreto, porque ha estado pendiente todos los días desde hace 11 años. Anticipaba lo ya inevitable. Llevamos 11 años preparándonos, pero nunca es fácil, siempre cuesta. Y solo después de las preguntas se ha dejado llevar. José Manuel, decían tanto José Luis como Nona que es un día de sentimientos encontrados, por una parte de recuerdos, pero también de pensar en ese legado, en lo que queda de ese proyecto político. Sí, es un día muy especial, con sentimientos de tristeza. Yo personalmente así los tengo desde que oí la primera noticia casi en directo, porque me avisó mi hija desde Madrid y rápidamente conecté, ¿no? Y me entraron sentimientos y recuerdos, sobre todo, que eran fundamentalmente del año 76, cuando lo nombraron presidente del Gobierno, y la respuesta que se dio en la sociedad española, en la prensa española, la prensa internacional, el mismo día y al día siguiente, lleno de críticas durísimas por ese nombramiento y de decepción, y al mismo tiempo de esperanza en muchos casos, ¿no? Porque algunos estábamos convencidos, porque teníamos datos concretos de que la persona no era la persona que se decía que era un error, su nombramiento por parte de su propuesta por parte del rey, ¿no? Sino que intuíamos muchos, yo creo que bastantes, de que tendría el coraje y el valor y la valentía suficiente para abordar en profundidad las reformas, yo diría revolucionarias, que se hicieron en ese momento en España, porque pasar de una dictadura a una democracia avanzada, con un sistema constitucional de los más progresistas de Europa, con el Estado más descentralizado, creo, aquí hay profesores en la materia que saben mucho más que yo, de Europa en estos momentos, no es nada fácil. Y todo en 1 año y pico, nada más, ¿no? Y al mismo tiempo me entraron recuerdos de una noche aquí en La Coruña, yo creo que es del mes de septiembre del año 82. Calvo Sotelo había convocado las elecciones generales en el mes de agosto y algunos militantes de UCD tomamos una decisión. UCD estaba en un proceso convulso porque había ya dimitido su presidente fundador, que fue Suárez. Y muchos tomamos algunas decisiones de irnos con él, yo fui uno de ellos.
y estuvo en La Coruña, yo creo que fue el 2, 3 o 4 de septiembre, y me acordé de aquella cena y de aquella presentación, una rueda de prensa, que habrá referencias aquí, de su proyecto político y de su proyecto político posterior, que es CDS. Alguien dijo aquí, me parece que tú, Antía, o lo oía ya antes en televisión, de que había sido un fracaso, que había tenido varias derrotas. Yo creo que no fueron derrotas. La primera fue una presentación a la sociedad de su proyecto avanzado, democrático, progresista, liberal, como así fue, en aquellas elecciones del 82, que sacó 2 diputados. Pero las siguientes no fueron un fracaso. Podremos seguir hablando. Se convirtió en la tercera fuerza en el Congreso. De eso me acordé hoy. De eso hablaremos. De aquella noche en el Hotel Atlántico y de lo que hablamos hasta las 2 de la mañana con Fernando Cebrián, hermano de Juan Luis Cebrián, y sus policías de escolta. Bueno. Vamos a seguir analizando esta figura, pero me van a dejar que nos vayamos un momento al teléfono porque está con nosotros Fernando Onega. Fernando Onega es periodista, es escritor, acaba de presentar de hecho un libro que se titula Puedo prometer y prometo, portavoz de Suárez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantada. Bueno, un día hoy de análisis, de empezar a valorar también lo que significa una noticia como la que conocíamos esta mañana, y esto es lo primero que me gustaría preguntar. ¿Cómo se queda usted cuando pues conoce que el hijo de Adolfo Suárez comparece ante los medios, dice: cumplo un compromiso con mi padre y anuncio que el desenlace es inminente? Parece que hemos tenido un problema con la comunicación. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación y podemos escuchar a Fernando Onega, quien teníamos al otro lado del teléfono, como decíamos, autor de ese libro Puedo prometer y prometo, autor, por cierto, también de discursos como ese. Lo tenemos otra vez. Fernando, buenas noches. Tenemos algún problema para escucharlo, vamos a tratar de recuperarlo y volvemos con esa llamada. Hablábamos de recuerdos, hablábamos de sentimientos también, pero me imagino que a estas alturas, Lourenço, y echando la vista atrás, pensando un poco, y luego veremos también opiniones al respecto, pensando un poco en lo que la historia nos va dejando, y después de tantos años de la marcha de la política también de Adolfo Suárez, ¿qué es lo que se queda hoy, con lo que deberíamos quedarnos de lo que significó su figura para la política y para esta etapa tan reciente de nuestra historia? A ver, efectivamente eu podo falar como historiador, como alguén que explica este pasado nas clases, ¿no? Pero a verdade é que é certo que é un día de lembranzas, de sentimentos, de emocións, porque todos, é dicir, eu recordo como se fora hoxe, era dos poucos que sabía no momento no que estaba nun hotel en Madrid, iba cunha beca para o estranxeiro, ali con varias familias, e cando nomean, eu, que seguía, leía a Voz de Galicia e seguía un pouco os telediarios da época, era o único que sabía quen era aquel señor, porque ninguén o conocía, nun ambiente modesto, pero normal, ¿no? É dicir, de xente de cidadáns. É dicir, que o recordo vai estar aí presente sempre estos días e nos próximos días, ¿no? Por outra parte, me gustaría decir tamén que él foi un protagonista e, curiosamente, se está indo como protagonista, efectivamente. É dicir, non hai que pasar a historia, está na historia, é unha referencia que hai que utilizar sempre para explicar que foi o que pasou para pasar da dictadura á democracia, pero ademais é curioso que neste momento se está indo como protagonista tamén, ¿no? E que el quixo transmitir, a mí me chama a atención eso, ¿no? Esa vontade súa de avisar do que vai a ocurrir, ¿no? E logo, a verdade é que ele era un home novo, ¿no? Eu creo que o caracteriza, decía o profesor Meilán Gil, a súa xeneración, efectivamente, ele era un home novo, eran as persoas de 40 anos que naceran nos anos 30, que viviran o franquismo, que non fixeran a guerra, que pensaban sobre todo no futuro, ¿no? E ele representaba perfectamente eso, éramos que pensaban no futuro. E a súa ambición, claro, cando falamos de ambición, naquele momento se dicía que é un home moi ambicioso, cando falamos de ambición, falamos dunha ambición que significa, pois, en 5 meses ter a lei de reforma política, en 11 meses ter as primeiras eleccións e ganalas, e en 29 meses a primeira Constitución coas autonomías. Eso é ambición política, efectivamente. Hoxe, cando falamos de ambición política, falamos de outra cousa, non? É dicir, de a ver que posto conseguimos, a ver onde me colocan. El tamén quería eso. E, en fin, hoxe, revisando algunha información, incluso en medios así moi de extrema dereita, recordan que el decía aquela frase de, bueno, eu quero ser ministro do que sexa, pero iso que quero ser, non? Bueno, efectivamente, tiña ambición e canalizou esa ambición e foi capaz de, digamos, ser honesto e fiel con esa ambición. Eu creo que eso, neste momento, e se necesitará moita distancia e eu podo tamén falar con esa distancia, pero efectivamente tamén é un momento, polo menos de entrada, de sentimentos que todos vivimos, ¿no? Porque en fin, eu tiña 15 anos,
pero me acordo, con esos 15 anos, evidentemente, Bueno. como non? Quien lo recuerda, decíamos, de primera mano es Fernando Onega. Ahora sí creo que lo tenemos. Fernando, buenas noches outra vez. Hola, boas noites. Eu tamén sei falar galego, Pois en galego. Aquí falamos no que cada un quere. Pero a pregunta, Fernando, era precisamente esa. Sae esta mañá o fillo de Adolfo Suárez, comunica bueno, pois que o desenlace é inminente. E cal é o sentimento dunha persoa que traballou tan preto del? Pois é un sentimento de pena, como te podes imaginar. Por outra parte, de algo esperado, porque estaba cantado, tristemente, que tiña que ser. O proceso que levaba Adolfo Suárez era un proceso de decaemento, de que iba floxeando, levaba meses que non se podía mover nin siquiera na cama, que había que cambiarlo de postura cada 15 minutos, que había que axudarlle a todo, desde as necesidades hasta comer. Entonces era un home pues desaparecido. Entonces chegoulle esta inflamación, esta infección pulmonar que nunha persoa normal, según din os médicos e según me explican os fillos, houberase resistido a pasado ben cun simple chute de antibiótico, pero nunha persona que estaba nas condicións en que estaba el, en que sigue estando, porque está vivo, pois tiña moitas posibilidades de que se certificara a proximidade da defunción. E o que fixo o fillo hoxe foi manter ou cumplir un compromiso que adquirira cos medios informativos de transparencia e de contarnos o que fora pasando coa finalidade de que non houbera rumores. Eu penso que se adiantou un pouco, seguramente, pero, bueno, ese é un xuízo profesional que fago como periodista, non como persona que quere ben a Suárez, que agradezo calquera información que se dé. Non sei se isto responde tamén pois, a como era a personalidade do propio Adolfo Suárez, o feito de ter este compromiso de dicir imos ser transparentes. Non che estou tan seguro. Adolfo Suárez, home, non ocultou nunca nada, pero digamos que nas relacións informativas, nun tempo moi complicado, pois tampouco foi todo transparente que eu quixera que fora. Estás falando con portavoz que facía unha rolda de prensa diaria todas as tardes, informal, pero aberta a toda a prensa. Pero, en cambio, o presidente do goberno, Adolfo Suárez, en todo o mandato só fixo unha rolda de prensa formal, convocada como tal, no Pazo da Moncloa, no tempo que eu estive, que foi hasta xuno do 1978. Despois, sí, facía outro tipo de presencias do partido, ou cando fixo o viaxe polas Islas Canarias, conversacións informais con periodistas, pero non foi todo transparente que eu como encargado de prensa quixera que fora. Certamente non mentiu. Tuvo outra cualidade, que é que cando quería comunicar algo ao país ou entendía que o país necesitaba unha comunicación do presidente do goberno, por exemplo, cando o nombran presidente e decide pola súa conta aparecer pola noite en televisión no primeiro mensaxe dirixido ao país. Por exemplo, na semana tráxica de xaneiro de 1977, despois da matanza da Atocha, con 2 militares de alta graduación secuestrados, con 2 policías mortos, cando parecía que a democracia se nos iba das mans, el dice, eu aparezo esta noite na televisión, explico aos españoles o que está pasando e dígolles, fago con eles o compromiso da autoridade frente aos que queren desfacer a democracia e de seguridade de que vamos a seguir no proceso democrático. Ese é o Suárez que eu quixen. O Suárez que saía á televisión a decir aquí estamos e a explicar as cousas, que foi o que lle deu o predicamento popular que tivo. Unha persoa capaz, bueno, pois de facer súa frases como aquel puedo prometer e prometo, que sae da súa pluma, Fernando. Como nace esa frase? Vamos a ver, punto primeiro, eu era solo un escribidor, que tuve unha honra de que se me chamou para facerlle papeles para Suárez, incluso antes de ser presidente do goberno. Logo, pois, como a cousa parece que non iba mal, pois levoume con él.
pero os discursos son de quen nos pronuncia. En ese caso concreto, porque me preguntas, estamos falando de transparencia, como se fixo eso, pois eso foi unha reunión, unha xuntanza no despacho de Adolfo Suárez, na que estamos o general Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez, e o escribidor que son eu. Suárez di, porque tiña daquela un problema de credibilidade, houve que facer unha campaña que decía o UCD cumple, parecía que as promesas electorais, aunque non tiñamos experiencia de eleccións, estaban tan desprestixiadas como agora. Yo tengo que decir que lo que voy a prometer lo voy a cumplir, porque estoy en condiciones de cumplirlo, porque si prometo una constitución es que la constitución va a salir. Entonces, ¿qué fai o escribidor? Pois o escribidor poñe música, é dicir, traduce o pensamento do presidente do goberno unha forma pois efectiva de chegar á xente, que ás veces acerta e outras veces non acerta. É que parece que neste caso concreto, pois o escribidor acertou bastante, ou acertou abondo. Teño a honra de que sea unha das frases históricas, de logo en España, comparable ao Yes We Can, de un señor que coñecemos de color do outro lado do Atlántico. Teño que preguntar, xa para rematar, Fernando, que sabemos que lle estamos robando moito tempo, si quería preguntarlle polas últimas conversacións con Adolfo Suárez, cando xa se comezaban a coñecer e a notarse síntomas de enfermidade. Bueno, hai unha solla conversación que é do 5 de febreiro de 2002. Habíamos quedado para comer. Cando quedamos, dixen, a ver se me acordo. Entón, digo, non te preocupes que eu chamote e recordo isto. Chameino, empezaron a preguntar, pero ¿cómo me lo dices en el mismo día? Y digo, joder, presidente, te lo he dicho hace un mes, hemos quedado hace un mes, y dice, entonces nesa pelixa de dixéchemo, non me dixeche, acabou dicindo lo que tú quieras, Fernando, pero aquí el que tiene que cuidar a su mujer soy yo. Su mujer, Amparo Illana, llevaba un año enterrada. Naturalmente se me cayó el teléfono y me dije, aquí está pasando algo grave. Lo pregunté y efectivamente estaba con los problemas que a partir de entonces se fueron agravando progresivamente. Se fue con tanta rapidez que el 24 de diciembre de 2002, día de Nochebuena, le llamo a su casa, chamo a súa casa, e a señora que me atende o teléfono dime, don Fernando, no le puedo pasar porque ni él se va a enterar de la conversación, ni usted se va a enterar tampoco, y él ni siquiera se va a enterar de quién le está llamando. E a partir de aí non tuve máis información do que pasou e de como iba a súa vida, que por Adolfo Suárez Illana, o seu fillo, por Sonsoles, a que por certo encontrei fai pouco en Lisboa, e un pouquiño polo rei, que me contou algunha confidencia ao rei de España, e que estou autorizado a contala e a conteina nun libro que publiquei fai pouco. E iso é todo. Pues ese último recordo, queremos agradecerlle a Fernando Onega esta conexión aquí esta noite. Fernando, moitas gracias. Boa noite, encantado. Boas noites. Moitas gracias. Bueno, Manuel, como decíamos, Noche de Recuerdos, de ir recordando también al personaje histórico y enseguida le preguntaremos también a quienes trabajaron con él cómo era trabajar con él, pero a estas alturas, en 2014, pasado el tiempo que ha pasado y como decía Lourenço, viéndolo con perspectiva, ¿qué queda del trabajo de Adolfo Suárez? Bueno, eu o que quero manifestar en primer lugar é o respeto á figura política de Adolfo Suárez e expresar tamén a solidaridade que a familia nestes momentos tan difíciles. E aproveito tamén para decir que, bueno, que estou encantado de estar aquí con Lorenzo Fernández Prieto, bello amigo, e con outros amigos e compañeros tamén da transición democrática, tanto con José Luis como con Ana como José Manuel. E digo isto porque, a pesar das diferencias políticas, nesa transición democrática, pues había unha convivencia e un respeto e incluso un cariño entre as persoas que nos dedicábamos á política, ¿no? E seguimos dedicándonos. E penso que é un aspecto tamén positivo a subliñarse, ¿no? Que independentemente das ideas que cada un teña, pues hai un respeto e bueno, unha certa tamén relación cariñosa.
Bueno, dito isto, eu penso que efectivamente hai que recoñecer a Adolfo Suárez pues, un papel protagonista moi importante na conquista da democracia. Eso é un aspecto que non se pode deixar de subliñar. Pero eu penso que hai que falar tamén de outras cosas, ¿no? Porque para engrandecer un pouco a figura de Suárez é necesario tamén falar de outras cosas que seguro que non se van falar estes días e cando si se retrasa o falecimento, que o haya pues, se retrasa moito, pues seguramente non se van a decir. Adolfo Suárez foi un home do Movemento Nacional. O Movemento Nacional era o partido único e Adolfo Suárez estivo no Movemento Nacional desde 1958. Por lo tanto, as opinións que teña un pouco agora, pues, máis que nada pues, son como afectado tamén o víctima de unha situación que viví durante moitos anos de ditadura, que viví na propia vida pues, unha represión tremenda pues, que levoume a ser despedido durante eses anos, a ser represaliado, estar no cárcere varias veces, despedido do traballo, etc. Entón, eu penso que estes aspectos tamén da situación política que se daba nos anos 60 e 70 hai que deixarla en riba da mesa. E despois, eu penso que non é correcto e non obedece á realidade histórica decir que os protagonistas da conquista da democracia, os motores desa conquista, pois foron Adolfo Suárez e o rei. Eu penso que hai que poñer o foco en outro sitio. E o foco hai que poñerlo no povo. Foi o povo realmente quen conquistou a democracia. Non foi unha cuestión de unha persoa ni de unha institución. Foi o povo. Foron as movilizacións da xente, que estivemos durante moitos anos exercendo unos dereitos que estaban negados. Por lo tanto, cando se aproba realmente a Constitución no 78, recoñecendo uns dereitos, nos exercíamos os dereitos, a pesar da represión. Manifestábamos, estábamos asociados a sindicatos e partidos, manifestábamos e tiñamos opinións propias, e iso a pesar da represión. Por lo tanto, eu penso que hai que subliñar tamén neste momento, en relación ca situación de Adolfo Suárez, que foi o povo, en xeral, o auténtico protagonista dese cambio e que foi esa loita durante moitos anos a un precio moi alto. Houve moitísima represión, moitísimas mortes e moita xente represaliada. Por lo tanto, eu penso que hai que poñer en valor as dúas cosas. O papel de Suárez moi importante durante a transición, a convivencia que se deu, que foi unha transición pacífica, que valoramos, pero eu penso que quedan algunhas cosas pendentes que despois podemos falar de que o que se aprobou incluso na propia Constitución, pues en algúns casos, pues ose papel mollado. José Luis, sí me gustaría preguntar, de todas formas, con la idea que se está transmitiendo, a veces da un poco la sensación de que aquella época, vista desde hoy, no que fue como una seda, pero casi. Y por el gesto, ya lo estamos viendo, de seda no tuvo nada aquello. No, vamos a ver. En este día de hoxe, verdad, en estas circunstancias, nos resulta moi difícil facer un análisis frío da situación, verdad? Entonces, pero vou a un pouco a continuación do que acabo de escoitar, non? Pois, no meu caso, formo da mesma generación. Eu, nesos anos, se tiña salido a Europa, estuve en Inglaterra, estuve en Alemania, estuve en Francia, estuve en Viena, estuve en Budapest, estuve en Varsovia, estuve en muchos sitios. Y por tanto, yo sabía que lo que iba a ver en España, después de Franco, pues tenía que ser lo que estaba en el mundo, que nos veíamos, partidos políticos, libertades, todas esas cosas. Llegué también, por un punto de vista intelectual, historiadores romanos, ¿verdad? Que hay un historiador, pues, ¿quién llegaba a emperador? O máis forte, non había un orden razonable de sucesión, un orden normal de sucesión, chegaba o máis forte. E por iso eu batín por la causa do rei, de aquí, pues, un rei. Entonces, esta preocupación a tiña moita xente, desde fora, desde dentro, con distintas visións. Adolfo Suárez é unha persona deste tipo. Primeiro, efectivamente, na vida de Adolfo Suárez hai como tres etapas. Unha primeira etapa, pois que na etapa dentro do propio Estado, era un funcionario público, non de moi elevado rango, non formaba parte dos corpos especiales de abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, registradores da propiedade, que foron realmente a causa do mal, despois con Adolfo Suárez, pero tiña experiencia, foi peldaño a peldaño, de gobernación civil, etc., pois a chegar a secretario general do movimento. Bueno, pero por tanto, había unha idea.
a idea de que había que rematar a sociedade do ano 75, 76, non era, de logo non a vivín, como digo, xa tiña experiencia fora de España, pois non era a sociedade do 36, do 40, do 41, do 50, etc. Era unha sociedade xa distinta. Lembrome que unha vez en Cuba, en unha reunión con Fidel Castro, estábamos os rectores, estaban os rectores cubanos tamén, falamos de España, entonces o que pasou na época de Franco, porque él, a pesar de que era moi distinto en opinións políticas, Franco defendía que non houbera Franco pois ser partidario do embargo, pero evidentemente que a sociedade española tiña cambiado social, económicamente, o que faltaba ou non estaba suficientemente desarrollados eran, me paré un poquito, las libertades. Un respingo tremendo, ¿verdad? Pues esta era a realidad. Y es lo que había que conquistar. Había mejorado social, económicamente el país, pero faltaba esto fundamental. Bueno, esto é a idea. Primeiro, a idea do rei, a primeira declaración de rei de Franco, ten que ser, o di nas Cortes, rei de todos os españoles. Por tanto, cal foi a primeira idea? En esta primeira etapa, a segunda etapa, a etapa, me parece a mí, máis gloriosa de Adolfo Suárez, pois vai a que vai desde o seu nomeamento como presidente de goberno hasta despois da Constitución. Bueno, a pieza fundamental fue la ley para la reforma política, no de la reforma política, ley para la reforma política. ¿Y eso suponía? Pues suponía elecciones generales, suponía reconocimiento de todos los partidos políticos. Yo tengo hablado con quien tenía que hablar en el más alto nivel, que había que legalizar al Partido Comunista. ¿Cómo podía haber unas elecciones generales sin que estuviese legalizado el Partido Comunista, por supuesto el Partido Socialista? Bueno, entonces esta fue la idea clave, que recibida con muy poco entusiasmo, por unos y por otros. Por unos porque no lo creían, una persona, como acabo de escoitar, y muy lógico, pues que viña nada menos que el ministro secretario general del movimiento. Él nunca pertenecía a movimientos ni sindicatos verticales o horizontales, non sei que era eso. Cando era pequeno fue un Boy Scout, cando acabou aquilo xa non participei de nada máis. Bueno, entonces era lógico eso. Despois, pues hubo un interés tremendo. Todo interés no que se xogaba, o rei se xogaba a corona. Adolfo Suárez se jugaba el prestigio, pero sobre todo había la idea de construir. Yo creo que es ese momento cuando en la ley para la reforma política, de elecciones, que por cierto, ya aprovecho, porque como no formo parte de la doctrina mayoritaria en mi disciplina, he sido bastante silenciado, en esa ley para la reforma política, el que está hablando, introdujo, importado de la ley fundamental de Bonn, de Alemania, el artículo primero de la ley fundamental de Bonn, los derechos fundamentales de la persona, que tienen prioridad sobre todos los poderes, incluido el poder legislativo, por primera vez en el ordenamiento español. Y eso se recoge en la Constitución, y eso ha sido un avance extraordinario. Y eso suponía que el derecho de asociación era el artículo 2, se reconoce en el artículo primero de los derechos fundamentales, en el segundo se subordinaba al condicional. No, eso prima sobre cualquier ley. Y eso se introdujo en la ley para la reforma política. Bueno, yo creo que esto, pues hubo una combinación, por una parte el rey, porque es fundamental, por otra parte Adolfo Suárez, que supo seguir eso. Supo poner a contribución, yo creo que esto es una cosa de tipo personal, propia de él, puso a contribución su propia personalidad, su manera de ser. Era encantador. Algunos decían que era un encantador de serpientes. Cuando oigo esto digo, bueno, es que probablemente es que hay serpientes. Era encantador de serpientes, era simpático, se hizo amigos de todo el mundo, en todos los niveles. Yo le conocí mucho antes, cuando no era nadie. Le conocí y era una persona encantadora, se hacía amigos, se hizo amigos de todo el mundo. Se quedaba bien ante todo el mundo. Pues eso, era encantador. Y eso pues, lo puso a contribución también de las personas, sus contactos con Felipe González, con Carrillo, etc. Bueno, pues hizo... ¿Era hábil en ese trato con la gente? Absolutamente. Simpático, amable, abierto. Era una cualidad. Eso puso sus condiciones personales al servicio de esa idea.
Una vez yo recuerdo, no sé por qué lo digo, no sé qué cosa que yo tenía que decirle a alguien, no sé qué, y yo le dije, mira, es que yo, ¿y por qué no se lo dijiste? Me dijo, mira, yo es que no tengo por misión salvar a España. Y dije, pues yo sí, me dijo. Bueno, ya se veía que tenía idea de construir. Tenía una idea muy clara. Tenía una idea clara de dónde quería. Bueno, y esa audacia que es muy buena y muy sabia. Y en esa primera parte, que pues yo creo que sufrió mucho también, pero también fue enormemente reconfortante. Y coincido con lo que dijo Onega, efectivamente, en algo que yo creo que tiene una explicación, el intervenir en la televisión, en primer plano en televisión. Ganó así las segundas elecciones por un primer plano. Por un primer plano. Ayudado con un amigo, Rafael Ansón, que dijo, pues tienes que poner la corbata así. Pero en fin, cuando hubo un momento, se dirigía al público directamente, y eso era muy importante. Y por eso tenía una gran popularidad, y la gente pues le admiraba, le quería. Yo creo que ya que hablamos de medios, déjame que te interrumpa un momento porque queremos hablar no solo de cómo... He hablado ya demasiado. Que va, más que vamos a hablar. No solo de televisión, sino también de la prensa, que siempre es un buen termómetro para saber cómo se viven determinados momentos y analizar, a golpe de hemeroteca, Paula González, muy buenas noches, cómo fueron aquellos momentos en los que Adolfo Suárez se presentó a la sociedad y de repente inició ese camino, esas distintas etapas, como decíamos, que llevaron también al cambio en nuestro país. Pues muy buenas noches. Pues acaparó muchas portadas, desde luego Adolfo Suárez era un hombre que acaparaba portadas, sin duda vivió algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de España y no cabía lugar a dudas que tenía que salir en la prensa del momento. Vamos a ver algunos de los momentos más importantes que le tocó vivir, algunos de los momentos que se recogían en La Voz de Galicia. Concretamente, el 3 de julio de 1976, Adolfo Suárez era nombrado presidente del Gobierno. 2 días más tarde juraba su cargo en un acto presidido por el rey. La ley de reforma política fue una prioridad del gobierno de Suárez desde el primer momento y desde el día en el que juró el cargo aseguró que se llevaría a cabo lo más rápidamente posible. En diciembre de ese mismo año se aprobaba en referéndum. Con ella se desmontaba el franquismo y se abría la puerta a la democracia nuevamente. Si por algo pasa a la historia Adolfo Suárez es por haber legalizado el Partido Comunista de España. Después de 40 años proscrito, el partido se inscribió en el registro de asociaciones políticas. El gran paso hacia la democracia fue la aprobación en referéndum de la Constitución española. Adolfo Suárez fue uno de los artífices del consenso que hubo en ese momento histórico. Más momentos. En 1979, Adolfo Suárez juró su cargo como primer presidente del Gobierno constitucional tras la victoria de UCD en las elecciones de marzo de ese mismo año. Era su tercer y último mandato. Sin duda, Suárez pasará a la historia por su actitud ante el intento de golpe de Estado del 23F. Lejos de ceder ante las amenazas de los golpistas, Suárez se quedó de pie en su escaño haciéndoles frente. Y la victoria por mayoría absoluta del PSOE en las elecciones de 1982 también se recogía en la prensa del momento. Fue el último golpe a un Suárez que dejó la política en 1991. UCD caía en picado en esas elecciones, su partido CDS obtenía solo 2 escaños. Ya enfermo de Alzheimer, los Reyes le entregaron el Toisón de Oro en un acto privado en su casa. Y en esta foto que van a ver con un Suárez un tanto cabizbajo, arropado por el rey, ganó el premio Ortega y Gasset. Es una fotografía pues, que no le podemos ofrecer en este momento, pero una fotografía muy que seguramente si la dieran se darían cuenta. Ganó ese premio Ortega y Gasset en el que el rey arropaba a un Suárez que ya estaba en unos momentos de la enfermedad muy avanzados. Momentos históricos que recogía la prensa, momentos solo algunos desde luego, pero hubo muchos más en la vida de este hombre. Bueno, muchas gracias Paula, ese es el repaso a la prensa. Y antes de seguir analizando esto, me gustaría, precisamente hablando de prensa, recoger también las palabras de una persona que llevaba muy poquito tiempo trabajando, en el año 75, un periodista que llegaba a esta casa, La Voz de Galicia, en el año 75 y que se enfrentó a aquellos primeros momentos también de cambio y que hoy nos ha contado cómo se vivía también desde dentro un proceso de transición que nos afectaba a todos. Sí que nos pasa que cuando el tiempo nos deja el pozo, se ve de otra manera. En aquel momento Suárez era otro más en la contienda política y además muy arriba y por tanto, así como tenía defensores, tenía también muchísimos detractores. Yo recuerdo, por ejemplo, que en aquellos años
En La Voz de Galicia había una sección que hoy evidentemente no hace ninguna falta que exista, que se llamaba Notas y Comunicados, y ocupaba más de una página, muchos días a la semana, y ahí aparecían todo tipo de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Era un hormiguero de fuerzas políticas, nombres que hoy los recordamos hasta con nostalgia, ¿no? Nombres rarísimos, de organizaciones de todo tipo. Bueno, había por tanto muchísima oposición. La calle también hervía, y sobre todo los jóvenes estaban continuamente queriendo más velocidad. Seguramente el entonces piloto del país tenía mucho más temple y más nervio del que entonces se le reconocía, pero ha venido a demostrar el tiempo que consiguió que España pasase de las tinieblas a la libertad y a la democracia sin el coste que muchos podían esperar, que era otra guerra. Era un momento difícil de expresar esto. Todos recordamos que había que hablar entre líneas, pero ya se notaba en esas entrelíneas el espíritu que estaba asomando en el periódico. Después, cuando ya se pudo, se hizo muy evidente hasta en las colaboraciones. La Voz fue la atalaya de expresión del galleguismo, por ejemplo, y había firmas como Francisco Umbral, que entonces iban muy por delante de la realidad oficial, como decía Suárez. Así que era un momento de un enorme cambio. También había muchas tensiones, evidentemente, incluso dentro de la propia casa, porque como estaba en transición, también había unos viejos modos de trabajar y unos nuevos que estaban surgiendo con muchísimo ímpetu. Porque por orden gubernamental, hasta que eso se liberó, las primeras páginas estaban ocupadas por noticias de internacional. Vimos toda la guerra de Vietnam en primera página y acontecimientos de todo tipo, y huelgas por todas partes, pero fuera de España, evidentemente, jamás dentro. Y los únicos lugares que se dejaban en la primera, con aquellos recorridos, aquellas orlas que tenían entonces, pues eran para las anécdotas, alguna pequeña anécdota, pero jamás noticias importantes de España. Cuando llega el espíritu democrático, incluso mucho antes de la Constitución, desde luego este periódico respira de arriba abajo, y en sus primeras aparecen todos estos temas, como aparece pues con detalle cosas que hasta entonces no se veía, que era todo ese movimiento social que no coincidía con el pensamiento oficial y que estaba oculto y que estaba postergado. Nona, decía Xosé Luis Vilela que iba el movimiento social muy por delante de la realidad oficial. Yo no sé si desde dentro, desde aquellas primeras Cortes Constituyentes, estamos hablando del año 77, se tenía también esa sensación, porque decíamos antes que a veces da un poco la impresión de que, lo decía también Xosé Luis Vilela, los jóvenes pedían más y más rapidez. Lourenço antes hacía un resumen de todo lo que se consiguió en solo 29 meses, que fue muchísimo visto desde ahora, pero había la sensación de que había que ir más rápido, de que hacía falta más. Yo creo que no, yo creo que no. Podía haber esa sensación en algunos sectores de la sociedad, porque es evidente que no se puede negar que el gran protagonista de cualquier cambio y de una transición como la nuestra es el pueblo español. Pero los pueblos necesitan la apuesta decidida de sus dirigentes para ir en la dirección correcta y llegar al puerto y alcanzar el punto de llegada. A mí me parece, ¿por qué digo que no? Porque creo que yo estoy muy de acuerdo con Lourenço en que fue en un tiempo prácticamente récord. No creo que nadie apostara, vistas las cosas desde hoy, por un proceso que pudiese ir más rápido. Quizá yo creo que algunas cosas incluso fueron demasiado rápidas, y no hablo para nada de alcanzar la libertad y sobre todo las libertades, que a mí es una cosa que me gusta mucho más que hablar de la libertad en general. Y realmente pienso que el presidente Suárez fue un ejemplo de esa apuesta firme por un cambio rápido. Además, lo que puede ocurrir es que haya mucha gente, yo lo respeto aunque no lo comparta, que defendía otro tipo de cambio, que apostaba por otro tipo de cambio. Y creo que a mí me parece que el tiempo dio la razón a quienes capitanearon ese cambio, lo dirigieron y supieron ir avanzando en muchas cosas. Es que la memoria a veces es frágil, pero hay que pensar de dónde partíamos y cómo fue
un avance extraordinario. Yo lo que sí creo que luego se ha paralizado es en la eficacia, en hacer de verdad eficientes y efectivos algunos derechos, y que se ha ido demasiado deprisa en algunas otras cosas que probablemente necesitarían un pozo y necesitarían esperar a la hora del desarrollo, y hablo del título 8º de la Constitución, de una manera que probablemente tenía que haber sido diferente el desarrollo. Pero no creo que se pudiese ir mucho más rápido, ni que hubiese una desconexión con la sociedad. A mí me parece que había una conexión importante de los políticos con la sociedad, y que Suárez era el ejemplo de audacia y al mismo tiempo de la prudencia necesaria para no dar pasos, porque había lo que había en este país. Eso no podemos negarlo. Y había una resistencia en algunos sectores que jamás le han perdonado a Suárez determinado tipo de cosas, y que durante muchos años todavía albergaban la esperanza, y si no, no hay más que mirar cuánto tardó en aparecer el 23F, albergaban la esperanza todavía de una posible involución. Bueno, vamos a volver al teléfono porque hemos hablado con representantes en el Congreso de los Diputados, representantes también en la política municipal, pero queríamos hablar también con alguien que estuvo en un parlamento, el de Galicia, que se estrenaba también y bajo las siglas de la UCD. Es el periodista Gerardo González Martín. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a ti y a todos, especialmente a José Luis y a Nona, con los que he compartido experiencias muy interesantes, bueno, independientemente de mi aprecio hacia los demás y el reconocimiento a Lourento por el análisis que ha hecho de los logros de Suárez en su primera etapa. Bueno, compartido también proyecto político, como decíamos, Gerardo, por tu parte, con Adolfo Suárez, con aquella idea y en aquel momento complicado también en Galicia. ¿Cómo se vivía aquella idea política, la que defendía el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, desde aquí, desde una Galicia que estrenaba autonomía? Pues la vivía muchísimos gallegos, igual que en el conjunto de España la vivían como la vivía yo, por ejemplo. Yo soy un señor que me vinculo a UCD por primera vez, sin hacerme del partido, en las elecciones del 77 para llevar los temas de prensa. Pero yo creo que la víspera de vincularme al partido estaba dando palos a Suárez y a UCD, porque no había grandes motivos para esperar lo que luego se produjo. Y bueno, yo no estaba con la ruptura, me parecía una auténtica locura pensar en ruptura cuando había tantos tejeros en el país y cuando la situación era tan complicada, con pistoleros de la extrema derecha por todas partes. Pues poca confianza podíamos tener todavía en el 77 en Suárez, cuando aún no había dado demasiadas pruebas, más que de buenas intenciones. ¿Cómo estaban las cosas? Bueno, pues un poco después incluso, nuestra autonomía, ya sabe el estatuto por cuánto fue votado, es decir, que los tiempos eran francamente difíciles. Contra todo eso luchó Suárez. Yo creo que el pueblo, durante la dictadura y el primer año, digamos, después de la muerte de Franco, se movió, pero eran minorías que los periodistas, digamos, demócratas, cometíamos quizá el error de incrementar. Cada vez que había una manifestación de 2.000 personas, decíamos que habían acudido 25.000 y cosas de este tipo, ¿no? Pero la realidad era otra, ¿no? Yo creo que había poco entusiasmo popular por la política, muy poca confianza en Suárez y en la UCD inicialmente, y por fortuna eso fue reversible, claro, porque los hechos demostraron que Adolfo Suárez era un personaje de una talla extraordinaria, no culto, no cultivado, como le criticaban desde la oposición, pero un tipo absolutamente inteligente, con una capacidad de llegar a la gente que ya ha comentado José Luis Meilán y Ónega, y no voy a insistir yo en ese punto. Sí me gustaría insistir de todas formas, Gerardo, y como periodista también, como cronista de toda aquella época, que lo vive desde dentro, pero que también lo cuenta desde fuera, cómo es todo ese proceso también que pasa de la UCD hasta la CDS después, y vamos a hablar de muchas siglas también esta noche, porque eso también explica un poco cómo fue el proceso de cambio, y luego veremos también los datos de cómo fueron evolucionando, bueno, pues los votos y el Congreso, también con la ruptura en el partido. Tú también estuviste en la CDS. Suárez fue vapuleado por la oposición, especialmente por el PSOE, que fue brutal con él, aunque luego fue muy amigo de Guerra, es decir, después de aquellos tiros. Fue vapuleado por la inmensa mayoría de la prensa, que excepto la prensa de peso, la prensa importante, le sacudía bastante duro, y fue vapuleado
por algunos compañeros de partido, no pocos compañeros de partido, y estoy hablando de los altos niveles. Yo recuerdo gratamente todavía a los que nos llamaban secretarios suaristas de UCD, que nos reuníamos en el Palace pues para intentar que no se produjera la debacle que se produjo después, que fue que terminó por no presidir el partido que había fundado y en el que era el más importante personaje, Adolfo Suárez. Luego cometió el error, creo, de crear el CDS, y en buena parte los que estuvimos en el CDS, yo por ejemplo que dejé UCD, y cuando dejé UCD y no dejé el escaño del Parlamento, cosa que me criticarían probablemente, aunque yo no tuve muchas referencias de ello. Pasamos al CDS fundamentalmente porque creíamos en Suárez. El proyecto, era una incógnita y inicialmente fue un fracaso. Yo mismo tuve que meter en la lista a mi mujer, en la lista del Congreso de última sustituta de la lista, porque no había forma de encontrar gente que se comprometiera. Y tuve que ir a la lista del Senado cuando no lo necesitaba, estaba de diputado en el Congreso, en el Parlamento y no necesitaba correr riesgos. Y lo corrí sabiendo que íbamos a llevar el gran palo porque se veía venir ya, y fui en la lista del Senado. Una lástima porque, a Suárez yo creo que él mismo lo dijo alguna vez, que le había tenido los españoles le habían tenido más cariño que votos le habían concedido. Bueno, sí me gustaría preguntar ya, Gerardo, y para terminar, hoy, cuando conocemos esa noticia de que el desenlace es inminente, noticia que comunica el hijo de Adolfo Suárez, ¿con qué te quedas del trabajo realizado también con él y de aquella etapa? Pues de aquella etapa me quedo con una fotografía en la que desgraciadamente que tengo colgada en mi casa, una foto de grandes dimensiones que me regaló Aljones de una de las visitas de Suárez a Vigo, donde me la dedicaba también en mi condición de abulense, no solo de UCD, o que era abulense como él. Pero vamos, lo de Suárez es tristemente una muerte servida a plazos, porque un hombre que los últimos 11 años prácticamente era un vegetal, la mayor parte de ellos, poner de fecha la esquela, digamos que es únicamente emotivo, pero nada más. Murió hace muchos años, para nuestra desgracia y la suya. Pues con esa idea terminamos. Gerardo González Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y un abrazo. Enseguida vamos a continuar hablando de lo que nos explicaba Gerardo González Martín, de qué pasó con la UCD, de qué pasó después con el CDS, esto que nos explicaba José Manuel Rey, explicando también esa conversación aquí en A Coruña. Luego le pedimos que nos la cuente, pero tenemos que hacer un pequeñísimo alto para la publicidad y enseguida volvemos. El primer presidente que hubo en España. Hace más de 25 años, creo. Más o menos, por lo que me contó la abuela. Depende. No. No.